Pues yo creo que podemos comenzar. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. De todas formas, veo que está aquí televisión, muchas gracias, y también está el señor que lleva nuestra página web, con lo cual esto quedará grabado en la página web y parte en la televisión, con lo cual podremos luego disfrutar de esta poesía de Rosa Díaz. Y le doy la palabra al excelentísimo señor don Rogelio Reyes Cano. Excelentísimo señor porque fue presidente de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla durante muchos años, catedrático de la Universidad de Sevilla y una persona muy eminente. Además, escribe en ABC, yo no sé si han visto ustedes sus artículos en ABC, siempre muy acertados, siempre con una crítica fina, aguda y real. Así que sin más dilación tiene la palabra don Rogelio. Muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, querida Concha, por estas amables palabras y encantado de venir aquí a Écija, a la Academia Vélez de Guevara, donde pues he venido una vez, solo una vez, hace muchos años, a oír una conferencia sobre Benito Mas y Prat, una conferencia que pronunció un antiguo alumno mío, un compañero también, había sido compañero primero de carrera y después un alumno, una tesis sobre Benito Mas y Prat. Y recuerdo haber venido a Écija también el día que se instaló la placa de Benito Mas y Prat en la calle que lleva su nombre, ¿no? Pero en fin, encantado, estaba deseando volver por aquí y encantado de estar con ustedes, que sois queridos compañeros de academia, y bueno, pues encantado también de presentar un libro, presentarle un libro a Rosa Díaz, que no es el primer libro que le presento, es el segundo. Le presenté un libro titulado Monólogos de la SE30 hace ya unos años. Y he escrito sobre cosas suyas, he escrito sobre la palabra vivida o he escrito sobre Esperando a Grenouille, algunos de los libros suyos. Este libro ha visto la luz en una nueva colección de poesía que se llama Zurgai, que es el título de una revista publicada en Bilbao, que ha iniciado justamente esta colección con el libro de Rosa. Y celebro también, yo diría, que la originalidad e incluso el desenfado que reflejan el colofón de este libro, en el que Rosa no ha tenido inconveniente en precisar literalmente lo que sigue. Este libro se escribió en la azotea de Ronda de Triana, en Sevilla, entre el 29 de mayo y el 31 de julio de 2014. Todo un punto y yo diría toda una heroicidad, nada menos que el tórrido verano de Sevilla, gozosamente vivido para la poesía. Una muestra de desenfado, digo, porque refleja muy bien el mismo desenfado, la naturalidad, la sencillez con la que Rosa Díaz afronta su buen oficio de poeta, sin alaracas retóricas ni presunciones para la galería. Se escribe como se es. Y Rosa en este libro, como en todo lo suyo, es poeta como ella vive, es decir, liberada de clichés al uso y de peajes a lo poéticamente correcto. Por eso me gusta, porque es una voz personal y muy diferenciada en medio de un panorama poético muy uniforme, demasiado uniforme diría yo, demasiado repetitivo, mimético y un tanto manierista, por no decir amanerado, pero es lo mismo, es decir, amanerado en el sentido de fijación a unos cánones que son los que imperan en el mundo de la crítica, en el mundo de las editoriales, de las revistas, el canon que tiene prestigio. Una poesía, me refiero a esta poesía canónica de hoy, de mucha contención verbal, de rigor intelectual, pero yo diría que en buena medida también algo falta de vida. Y en medio de ese panorama se agradece siempre la frescura expresiva, la audacia, la ruptura de la norma. He aquí, en mi opinión, lo que mejor define la obra de Rosa Díaz. Tiene una voz propia, es una voz propia, una voz personalísima que trae aire fresco a esa monotonía dominante. El libro de Rosa tiene
lo que los profesores de literatura llamamos ahora, poco pretenciosamente, marcas paratextuales. Antes se llamaban prólogos, epílogos, títulos, subtítulos, es decir, lo que no pertenece estrictamente a los poemas mismos, ¿no? Y estas marcas paratextuales del libro de Rosa tienen una carga de sugerencias que voy inmediatamente a subrayar. Voy a empezar por el título, que es algo inquietante, la verdad. Nada optimista, diría yo. Las muertas, así en femenino. Es una referencia semántica, la enunciación del posible significado del libro. Y un subtítulo que es el siguiente: Salmos de la mujer que escribe. Este subtítulo conlleva una referencia estilística, genérica en el sentido de géneros literarios. Salmos, la palabra salmos, es decir, una declaración de estilo. El salmo es un género poético que el diccionario de la Academia define como composición o canto que contiene alabanzas a Dios. Es evidente que esta definición hoy es restrictiva, ya que los salmos bíblicos, oí antes también, los salmos bíblicos contienen también otros muchos ingredientes. Pueden ser quejas, lamentos, invectivas, desahogos, imprecaciones, todos estos sinónimos. Esto es fundamental para entender el libro de Rosa, toda una sucesión, diría yo, de desahogos, de liberaciones verbales, de auténticas catarsis personales, formalmente expresadas en un tono de salmodia, salmos, porque los versos de los poemas, más que versos, son auténticos versículos. Y una vez más, como antes he dicho, una referencia de género: salmos de la mujer que escribe, coordinado con el femenino del título, las muertas y la mujer que escribe. La pregunta que yo me hice cuando llegó a mis manos este libro es una pregunta casi obligada. ¿Estamos ante un libro feminista? Es decir, ante un libro militante. Ustedes saben lo que significa ya eso. Yo no diría tanto, pero sí diría que el yo poético, el yo lírico, desde el que se escribe, es la voz de una mujer o de muchas mujeres que claman, o más bien, como digo, de un conjunto de mujeres que claman. Yo, en algún momento, si tuviera que definir este libro con un solo término, con un solo vocablo, yo le pondría el término, la palabra sería clamor. Clamor. Es un libro donde se clama por muchas cosas, por injusticias, por actitudes, por sufrimientos, etcétera, ¿no? Ahora bien, no podemos etiquetarlo como un libro feminista, ni mucho menos, porque todos los sismos son restrictivos. Todos los sismos restringen más que definen. Y yo me contentaría con decir, sin el menor empacho, que sí, desde luego, si no es un libro feminista, sí es un libro reivindicativo. Pero no de consignas o de latiguillos de militancia alguna, sino de esencialidades de mujer, de la condición femenina en su más pura radicalidad. Pero sigamos con los que hemos llamado claves paratextuales. Las muertas hablan por boca de una mujer poeta y hablan de forma salmódica, es decir, reiterativa, sostenida, incesante, deliberadamente monótona, como corresponde a las exigencias formales y rítmicas musicales del género salmo, del género salmódico. Claro es que las muertas no son sino metáforas de casos dramáticos, de situaciones doloridas, toda una secuencia, diría yo, de gritos, de desgarros existenciales. Dicho esto, tendremos que comentar también las dos citas que abren el libro.
Seguimos con los elementos paratextuales. Perdonen ustedes el palabra. Está todo inventado. Antes decíamos preliminares, posliminares. Y bueno, los preliminares de la Celestina, los posliminares, todo aquello que era el pórtico de los libros, aquellos poemas de elogio, etcétera, etcétera, las licencias, el Nihil Obstas, todo eso eran preliminares y posliminares, desde el colofón en adelante. Ahora son marcas paratextuales, y son dos citas muy interesantes. Una es de don Francisco de Quevedo, conocidísima. 2 versos de aquel famoso soneto que comienza: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Estos 2 versos finales del primer cuarteto de Quevedo tienen en su genial paradoja, es decir, hablar con los muertos y escuchar con los ojos, tienen un hondo significado, yo diría, humanístico. La transmisión de la sabiduría de los antiguos a través de la cadena de los textos escritos. Pero en el empleo de 2 términos muy necrófilos, difuntos y muertos, enlaza don Francisco de Quevedo aquí, o mejor Rosa, enlaza con los versos de Francisco de Quevedo y con el libro de Rosa, en el que la muerte no es tanto un elemento físico barroco como en Quevedo, que, como decía un eminentísimo filólogo con el que yo tuve mucha amistad y que tenía un enorme sentido del humor, era don José Manuel Blecua padre, como decimos, ¿no? Y me decía: desengáñese, Rogelio. Él había editado muchísimo, había estudiado muchísimo a Quevedo, y tenía con don Francisco una familiaridad ya casi permanente, ya hablaba con él como un ser vivo, real, un compañero. Y me decía: desengáñese, Rogelio, don Francisco de Quevedo tenía vocación de cadáver. Es buenísimo, porque realmente esa tendencia de Quevedo a las postrimerías, ¿no? Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, etcétera, etcétera. Pues bien, no se trata, esta muerte del libro de Rosa, no es la muerte física barroca de don Francisco de Quevedo, sino que es la alegoría de tantos sufrimientos protagonizados por mujeres. La alegoría de tantos clamores. El otro texto citado en el umbral del libro son 2 versos de un salmo bíblico y dicen así: el día transmite el mensaje al día y la noche a la noche pasa la noticia. Es la cadena del tiempo, la sucesión de los días, la historia sosegada de la humanidad, siempre segmentada en unidades temporales. Cada día tiene su propio afán, dijo Cristo, es el Evangelio. Y Serafino Aquilano, perdonen ustedes aquí un poco la petulancia, un petrarquista italiano, che per molto variar natura è bella, es decir, el encanto del mundo y de las cosas y de la naturaleza reside precisamente en esta sucesión, en el variar continuo. Si viviéramos en un continuo invierno o en un continuo verano, probablemente no lo podríamos soportar. Pues bien, este salmo que utiliza aquí Rosa es un ejemplo de lo que los profesores de literatura llamamos metapoesía. Con su enunciado está remedando el ritmo propio de los salmos. Y en mi opinión refleja la disposición, la estructura misma de este libro de Rosa, construido como una sucesión de poemas engarzados, como cangilones de una noria que brotan incesantes, y cada uno de ellos apoyado en un salmo que le sirve de soporte. Y está también apoyado en pasajes del Apocalipsis, o de los Proverbios, o del Cantar de Cantares, y hasta de una oración del sacerdote, teólogo,
poeta y político nicaragüense Ernesto Cardenal. Curiosamente. Lo tengo aquí en la página 57. No se lo voy a leer completo, sí le voy a leer algo. Y el poema o el fragmento de Cardenal dice: hazme justicia, Señor, porque soy inocente, porque he confiado en ti y no en los líderes. Bueno, voy a dejarlo ahí. Voy a darle a proponerle un ejemplo, uno solo, de esta estructuración de los poemas. Como un poema está apoyado en el último verso del poema anterior. Digamos, está encabalgado. Un poema está encabalgado sobre otro. Es el poema número 2 de los 12 que componen el libro, porque el libro tiene un número breve, corto de poemas, porque son salmos y son, cada poema a veces es muy extenso, de manera que se titula, el poema número 2 se titula Del tiempo atrapado, y parte del Salmo 26:8 de la Biblia, que dice: yo amo la morada de tu casa, el lugar en que se asienta tu gloria. Y aquí está el poema. Efectivamente, el poema está abierto en la página anterior por esos 2 versos que les he leído, y arranca de este modo: yo amo la morada de tu casa, el lugar en que se asienta tu gloria. Déjame que entre en el patio del pozo, le dije. Déjame que vea a lo lejos que estoy sobre el círculo negro y medroso de esta agua. Déjame, y cuando intuyas que quiero ir a por mí, echa el cubo y sácame con los ojos y las trenzas secas, andando entre los geranios, entre los bultos de la pared humilde que daba a la cocina. Porque yo amo la morada de tu casa y el lugar en que se asienta tu gloria. Sigue, pero no lo voy a hacer porque ella va a leer a continuación. Ella es la protagonista, naturalmente, de la tarde. Son todos poemas extensos, de amplio respiro, con alternancia de versos largos y cortos, libres de corsés métricos o silábicos, dialogados a veces, con un lenguaje coloquial, sencillo, directo, vivísimo, como son todos los libros de Rosa Díaz. Ya lo he dicho y no me importa reiterarlo. Y muchas veces con interesantes guiños intertextuales, que le llamamos otro palabra de los filólogos. A veces, o con harta frecuencia, los escritores, la literatura se nutre de la literatura. Crear de la nada solo es Dios, no hay quien cree de la nada. Entonces esa apoyatura en la literatura, eso que los escritores y los preceptistas y en fin, escritores de antaño, sobre todo el Renacimiento, del Barroco, llamaban la teoría de la imitatio. Es decir, consiste en apoyarse en un modelo anterior e intentar. Ellos dicen que no superarlos, sino imitarlos. Yo creo que en el fondo lo que querían era superarlos. Pero ven, giros, guiños intertextuales. Como por ejemplo, le cito literalmente: y aquella muchacha con el cazo que corre a su vejez en trenes despiadados. El que haya leído a Damaso Alonso, aquel famoso poema de Mujer con Alcuza, de Hijos de la Ira de Damaso Alonso, perfectamente notará este apoyo intertextual. Hay un poema que en realidad da título al libro y se llama De las muertas. Aquí no está ya la muerte alegórica, como he dicho antes, o simbólica, sino la muerte física, real, con muchos guiños a un hecho de nuestros días, lo que conocemos con el nombre de violencia doméstica, violencia de sexo o, y yo no lo comparto, violencia de género, que es otra cosa. Y el poema se apoya en el Salmo 17:8 de la Biblia, que es muy bello: guárdame
como la niña de tus ojos. Voy a leer un poquito. Guárdanos como la niña de tus ojos. Te rogaron antes de alimentar la sombra y el envés de los girasoles. Pero las atacó el frío. Supieron que habían olvidado la respiración cuando iban sanas y salvas por la prisa y los horarios de los supermercados y de las oficinas, de las obligaciones domésticas y los colegios de los hijos. Cuando se disponían a vivir. Las sorprendieron en sus casas y a medio arreglar o maquilladas y a punto de coger el autobús. En las escaleras, en las calles, en los parques infantiles y hasta en los territorios marcados con órdenes de alejamiento. Guárdalas como la niña de tus ojos, porque te digo que las atacó el hombre, sus hombres, los que llevaban una garra mortal en la última caricia y las dejaron muertas y al auspicio de las ambulancias. Estaban aprendiendo a decir no, eran asustadísimas como animales chicos y andaban por el miedo, porque dormían o habían dormido con sus asesinos. Cogieron la dote del amado en el agasajo que lucirían sus cuerpos. Ninguna pudo ocultar ya sus raras pertenencias y se diferenciaron de nosotras por las cuchilladas como rubíes engastadas en el corazón, por la pedrería con la que atacaron las estructuras de sus pensamientos. Continúa el texto. He leído este poema porque puede dar la pauta de todos los demás. La queja, el lamento, la denuncia, el grito, el denuesto, esas viejas fórmulas de la mejor tradición literaria, se hilvanan poema tras poema como un testimonio fenomenológico de experiencias vividas, oídas, vistas o leídas por el yo poético, por la autora, en las que de un modo u otro está presente la mujer. Una mujer que se expresa en el molde salmódico ante situaciones que revelan por lo general el dolor del mundo, el sufrimiento de los inocentes, los parias de la tierra, los hambrientos, los parados, los marginales. El desencadenante puede ser el recuerdo de la bata amarilla con la que alguien bajaba a la playa cuando los niños eran chicos, o el colchón de foñico de aquellos veranos infantiles en la playa de Rota, o el llanto de una niña en un campamento de refugiados, o el movimiento del mar, o la mujer que busca afanosamente al hijo por los cuarteles y las listas de desaparecidos, o la niña bomba del mundo musulmán, o el peculiar sentido de la vida de las mujeres nómadas. Es un lenguaje fuertemente expresivo, cargado de coloquialismos, desenfadado y vital, pero a su vez rico en una imaginería pálida. No entiendo mi letra. Una imaginería, bueno, muy audaz, con un metaforismo muy vivo y hasta con grandes aciertos surrealistas en ocasiones. El discurso poético, y esto también es una nota muy de la poesía de Rosa en general, es un discurso torrencial, incesante, acumulativo, lleno de hallazgos verbales, en una suerte de catarata verbal que no da tregua al lector, que le obliga a seguir el razonamiento lírico fascinado por ese poder de inventiva. Pero no es sólo esa solidaridad moral con el desgraciado, con el débil, con el inocente vejado, sino que hay también en el libro un desgarro existencial que atañe a los grandes males de la condición humana, a los males que le son propios y que son además insalvables: el paso del tiempo, la llegada de la vejez, el mal que late en las entrañas del mundo. Es un libro denuncia, pero a la vez un libro dramáticamente existencial.
una voz que clama contra la injusticia del mundo y a la vez una reflexión sobre la misma condición humana y las limitaciones ontológicas de esa condición. Y lo más valioso, literariamente hablando, esa enorme fuerza expresiva, ese desgarro verbal que no puede dejar insensible a ningún lector. Y para concluir, un detalle que da las claves más profundas de este libro. Me refiero a la dedicatoria manuscrita que Rosa escribió en el ejemplar que ella me regaló, en este mismo ejemplar, y esta dedicatoria tan extensa. Dice, no la voy a leer entera, pero dice: las muertas salieron de esas rachas amargas de la vida, pero la Escritura salva y reconstruye lo que va quedando de nosotros y lo que nosotros guardamos de los demás. Me encanta esa declaración porque coincide del todo con mi propia visión de la creación poética, de la creación literaria en general. La poesía es la literatura, y esto es un topos también tópico que viene de muy lejos, ¿verdad? Es un mecanismo de eternización de las cosas. La poesía fija las cosas en el tiempo, las salva de la destrucción y del olvido. Hay una oda de Horacio, no me acuerdo qué nombre es, que a mí me gusta algunas veces explicársela a los alumnos, que viene a decir más o menos esto: levanté un monumento más durable que el bronce, más durable que la piedra de las pirámides, es decir, un monumento contra el que ni el viento, ni la lluvia, ni el paso del tiempo podrían hacer nada, más fuerte que la piedra, que el metal, que el bronce y que todo, porque yo fui el primero que puso el verso eólico en los moldes latinos. Es decir, la escritura es el mecanismo, el instrumento de eternización más poderoso que hay en nuestra vida, en nuestro mundo. Es decir, la poesía eterniza, y aun los dolores, aun los sacrificios, aun los sufrimientos, aun los desgarros son elevados paradójicamente a una dimensión salvífica. Son rescatados de su maldad o de su inconsistencia. La creación literaria, la poesía, actúa siempre, cuando es verdadera poesía, como un lenitivo también del dolor. Las hace, esas experiencias, esos sufrimientos, todo eso, los hace amorosamente nuestros a través de la palabra en creación, de la palabra poética. Y aquella amargura de antaño se convierte al fin, paradójicamente, y estoy seguro que también en este libro de Rosa, en la dulce plenitud de Ogaño, en la dulce plenitud que fija, eterniza, alivia y salva del olvido. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla de presentación. Rosa, ya te doy la enhorabuena por el libro, porque es que tiene que ser una maravilla también. Tienes la palabra para que digas lo que quieras. Muchas gracias. Primeramente, dar las gracias a esta casa, a esta academia, y a ti sobre todo, querida Concha, querida presidenta. Es la segunda vez que estoy aquí y la verdad es que estoy muy agradecida y muy dignificada por haber tenido esta ocasión. ¿Qué decir de Rogelio? Él me ha presentado ya varias cosas y la verdad
Seguramente, Concha, que te parecerá mejor la clase que nos ha dado Rogelio que lo que yo pueda decir después. Algunas veces pasa eso. Pero vamos, tampoco me importa, porque Rogelio es una persona que tiene una expresión, una obra tan importante, y ha hablado de tantas personas interesantes que yo admiro y quiero muchísimo, y él lo sabe, como entre otros Juan Ramón, mi querido Juan Ramón. Que ya con eso, con que él piense eso de mí y diga esto y se tome esa molestia de escribirlo y de llevarlo a este extremo de venir y acompañarme en varias ocasiones, pues mi agradecimiento y mi cariño es muy grande, porque también veo que él me aprecia y me quiere. Voy a ver cómo me voy a poner ahí, porque me parece que me da más fuerza el estar de pie. Aunque el libro es un libro, ya se ha dicho, que habla de las muertas o de lo muerto, porque también hay esas relaciones que se van quedando paralizadas, que tenemos y están ahí, y parece que se rompen y se mueren también. Pero para mí el libro también es una especie, como dice bien Rogelio, es un renacimiento, porque la muerte no es otra cosa que vivir en otra parte. Soy muy mala para escoger yo lo que voy a leer, soy muy mala, muy mala. Pero bueno, me voy a dejar llevar y voy a ver si doy ligerita con el libro que dice, con el poema de la que mueve el mar. Le voy a dedicar voy a leer unos poemas, unos textos que yo he dedicado a una serie de personas. Este concretamente está dedicado a la persona que me escribe el prólogo, Ángel Luis Prieto de Paula. Se llama De la que mueve el mar, y el salmo que lo precede dice: reúne como en odre las aguas del mar y hace estanque de los abismos. Reúne como en odre las aguas del mar y hace estanque de los abismos. Ya no hago punto ni bajo a la playa, me dijo. Yo dormía. A veces cojo el movimiento del mar, pero no sé qué hago con él. Siguió. Es tan espeso que surgen batallas, armas sospechosas que buscan corazones, cabezas donde alojaron la bala y su quemazón. Muchachas forzadas ante los ojos de sus padres, mujeres ofrecidas para lo más bajo, héroes que combaten con la sed y el sol, esclavos y esclavistas, rutas, cementerios anclados, ciudades sumergidas en el horror oscuro de un grito balanceándose, charcos de rabia muevo, cauces donde se acomodaron desperdicios que llamábamos ojos, extremidades que nos facilitaron la existencia. Y he empezado a tener náusea. ¿Pero por qué? Reúno como en odre las aguas del mar y hago estanques de los abismos. El mar es grande. En él cabrá todo. Cabremos todos. Los cierros, los balcones, las salas amuebladas con los enseres de los anticuarios y las casas de empeño. Estoy arruinada y en los huesos, y tengo una sonrisa permanente desde que no recuerdo qué pasó con mis labios. Busco en la carcoma, en los pasillos de fuego, ya los encontraré. Harán pasarelas sobre los oleajes, sitios donde asentar la mecedora, cajones de olvido donde aparezca todo. Aunque no sé, quizá rebose el mar y quizá nos escupa. Quizás no sea posible acomodarse ya en otro espacio que no sea en el auge de nuestras mariposas.
esa devoración que transforma en ceniza nuestros cuerpos. Ellos, los lepidópteros, son ya los vencedores de la primera muerte. No sé, yo dormía cuando ella llegó y se puso a remover el mar, a reunir en odre sus aguas y a hacer estanque sobre los abismos. Voy a leer el que le tengo dedicado a Rogelio Reyes. Desde luego el libro es un libro testimonial. Hay que tener memoria, porque después no sale el puzzle, pero hay que recordar las cosas que pasó con esa cultura de Occidente que se mueve en Occidente y luego se traspasa a otras culturas, se abren libros sagrados y ya no se sabe dónde vamos a acabar. Porque su vida en nada se parece... Perdón. Perdón, me he equivocado de los caminos de ciudad. Este. Se llama Del nombre perdido. Está dedicado, como ya dije, a Rogelio Reyes. Y el salmo que lo precede dice: cuando el dragón se vio precedido en la tierra, se dio a perseguir a la que había parido al hijo varón. Apocalipsis 13. La mujer no sabía que su patria era una cosa mala que podía llegar a ser peor. Rezó la sura por su nuera, cerró el destrozo que ya era su casa y echó a andar con el niño y las preguntas del niño. No hablaré de la sangre, ni de los huecos del cuerpo, ni de sus pudriciones, ni de las labores de las bómbices, ni del trágico vuelo de las moscas. Nada diré de la ruina, ni del comportamiento de los hombres, ni del día a día con las aniquilaciones de la muerte en la ciudad que dicen donada por Dios. Mentaré las búsquedas, las inseguridades, los destrozados autobuses, los viandantes que consiguen el trozo de pan, la hortaliza que sale de lo yermo de una tierra como maldecida. De esos que viven el calvario de las preguntas y las informaciones y llevan un nombre colgado en el pordioseo de las palabras, en el suplicatorio inútil que hacen a los que no les saben contestar. La mujer enseña la foto en un acto de ignorancia y de senectud. Señala la estatura del hijo, siempre temiéndose lo peor. Y el que la mira, la ve como un entorpecimiento. Coge su cédula y los permisos de paso y se los devuelve en el desconcierto de las colas. Así una y otra vez da el nombre del hijo en las mesas de los oficiales y sus subordinados. Lleva el cansancio haciendo nudos en su respiración, pero no olvida adecentar al nieto. El agua, la geografía de los ríos poderosos en contrapunto del buche de agua en su triste recipiente. Los caminos vecinales, la urbe, la climatología y un cuartel y otro cuartel, las interrogaciones y los destacamentos, las administraciones militares a punto de no ser, la lista interminable donde no encuentran el nombre que precisa. Perdidas sus letras, la hermosura de su comprensión,
las señas de su identidad esparcidas en el caos y la desesperanza. La bolsa, el viento, las manzanas, la caja de galletas, la nutrición del nieto, el juego del nieto, el cuento para dormir al nieto en sitios derruidos comidos por las bombas, los saqueos, los dinares envueltos junto a su corazón, el no saber, el silencio del que no sabe, el silencio del que no se atreve a dar respuesta, y está el duelo de los otros, y está la condolencia del que se apiada y se pone en el lugar de la mujer perdida con un hombre, con un nombre, y le ofrece lo que tiene. Llevarla a un conocido, a un mutilado que pudo estar en ese reclutamiento, y dice: el pueblo está aquí al lado, aquí mismo. Y vuelta a empezar buscando a otro que instruye en desgracia y escribe en un recorte de papel el nombre que le cuelga de su boca. El borbollar del té, la hospitalidad amable de los desconocidos, el sorbo caliente al lado de un chaflán de una casa en ruina que aún huele a hierbabuena, salán aleikum, la miseria en la cuna de las civilizaciones. La mujer sigue, y sigue como loca pacífica en una ruta extraña donde da vuelta sobre sí mismo, sobre lo mismo. Plazas, calles y pasadizos donde juegan los niños, con la propia desgracia de jugar con la vida, y juegan a matarse, a no tener piedad y a mofarse del débil. ¿Dónde estarán los pájaros y el canto de los pájaros? Los oídos que los escuchaban, las manos del huerto, las cuidadoras de las flores. La mujer lleva los ojos secos, nada de llanto. Se para, y cuando se para, el niño por fin deja el sudor de aquella abrasadora mano y corre a tirar piedra, cascotes que estallan sobre los trozos de cristal salvados por un tiro de gracia. Aún le quedan resecos fluidos corporales. El niño no distingue la suciedad. Él no repara y retosa y da patadas a todo lo que puede, hasta que la mujer grita su nombre, sacando la manopla, el buche de agua, y le lava las manos y la cara. Lo sienta, trastea en la bolsa, saca algo manoseado, comprado de extraperlo para comer. Hace cuenta, repasa los dinares, el resto de todo su pasar, y andando por el tiempo a la intemperie, el nieto tiene las mangas más cortas, los zapatos más chicos, todo se hace más viejo, más imposible de componer. Han dormido en palacios acribillados, en jefaturas de policías abandonadas, en zanjas, en camiones para desguazar. Y un día, llega el día, y no tiene intención de levantarse ni de quitarse del sol. No atiende al rezo ni al nieto, ni le ataca el pantalón, ni guarda las quedejas de su pelo. El niño le tira de una manga y no sabe qué hacer con la que duerme para siempre. La llama por los nombres dulces que tienen las abuelas, pero no atiende, ni siquiera se espanta la mosca de los labios. Si llega a ser mayor, recordará que aún era hermosa como las mujeres de Babilonia, cuando el monstruo de la guerra se puso a perseguir a la que había parido al hijo varón. Como son muy largos los poemas, pues voy a leer un par de ellos más y terminaré.
se llama De las suplicaciones. Está dedicado es algo curioso que le pareció a Rogelio extraño, porque teniendo la cita de Ernesto Cardenal que dice: hazme justicia, Señor, porque soy inocente, porque he confiado en ti y no en los líderes. Bueno, pues está dedicado a un político del que yo escribí su biografía, y es a Alejandro Rojas Marcos. Porque soy inocente, hazme justicia, Señor. Salí a porfiar el salario. Pedí por mí y por mis enemigos. Fui a por mi dignidad. Le puse fin al horario de la esclavitud, al sábado y su tarde de oficina. De los uniformes volví ilesa cuando se alejaron los que se cuadraban ante el dictador. Todo tenía que cambiar porque yo era mujer, porque estaba en el sur del sur, y así lo decían los jóvenes arcángeles de La Pana. Fui la torpe, la menos diestra, pero ejercité mis manos y mis ojos, y cuando amamantaba a mis hijos y expulgaba lentejas, arreglaba la literatura oral. Quité la sordina de las abuelas que seguían hilando el miedo, el bisbiseo con el que las madres contaban su historia de familia. Me ofuscó que cambiándolo todo pudiera quedar igual, con los Tancredi y sus desparpajos garibaldinos, con las reflexiones felinas de don Fabricio y las hienas que habrían de venir. Por aquel entonces yo afianzaba mis gotas de sangre jacobina por si el sur podía alcanzar el norte. Y poco más. Mi patria era la tierra de mis padres y la suela de mis zapatos. Porque soy inocente. Hazme justicia, Señor. Se movieron los parias de la tierra, los latinos, los rumanos, los negros y los kosovares. Pero yo no era latina, ni rumana, ni negra, ni kosovar. Ahora estoy aquí, en mitad de esta pandemia, llegando al hábitat de la indigencia, al rastrero engaño de las entidades, a la ceguera degenerada que la letra pequeña entraña a veces. Expulsada de mis cuatro paredes, mi cama es ya un cartón. La desidia de los jardines, la búsqueda de los bancos del frío. Ahora estoy aquí con mi último plato de lenteja que miro como oro, como flujo de amor con el que sigo amamantando a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Esto nada tiene que ver con la Gran Depresión. Hoy no se arrojan al vacío los accionistas de Wall Street, ni hay financiero que ponga una bala frente a su paladar. Esto es mío y de los míos, de la mujer del albañil y del albañil, de las muchachas que escupen las grandes superficies, de las estrepitosas colas del paro sostenible o no sostenible, también de la abuela y su miserable lista de supermercados, de los autónomos, de los jóvenes, de los estudiantes, de los bilingües que sirven café en horario de fines de semana, de los que suben la estadística del índice de trabajo con una bochornosa remuneración, de las limpiadoras de los hospitales, de los médicos y los MIR que ven el caos, la espera y las listas de espera de las enfermedades espantosas, de los que mueren de pie en las salas de urgencia. Porque soy inocente, hazme justicia, Señor. Míranos con delicadeza, como se miran los que se acogen a los fueros
y nos hablan desde su opacidad. Esto no es contra ellos. Sus tiendas no están a punto de fracasar, ni ellos acorralados hasta la extenuación. Los veo sonreír en los telediarios, contando su cuento chino con el contagioso lenguaje de los cínicos. ¿Qué es un cínico? Nada que ver con Diógenes, y sí con alguien que usa el burladero para su propia indulgencia. Que me diga el letrado, moderador de tanta avaricia, ¿dónde acaba el desamparo de mis hijos? Los honrados, los que solo aspiraban a vivir. ¿Con qué cuento le cuento el engañoso truco? Ha venido un tanque a mi casa y yo no sé qué hacer con él. Un tanque que tiene mi tamaño y mi ropa y usa mi palabra como munición. Y yo, que soy pacífica y he perdonado todas sus historias, tengo que estar ahí porque no puedo ceder a tanta impudicia, a tanto dolor como esta produce. ¿Dónde está el collar de mis ilusiones? No aquí, ni en esta tranquilidad que ofende, porque es una falta a la razón y a la inteligencia. El niño chico tiene hambre, ya sí. También él, con su triste fiambrera de colegio, tiene un hambre absurda de macarrones, de un vaso de yogur caducado y hasta de una pequeña chuchería. No sabe si comerá en verano, si en esto habrá también vacación. Colas como de auxilios sociales veo. Colas que regresan a la nana de la cebolla y al vientre trágico de muchas bisabuelas. El hombre de los periódicos también va a cerrar. El peluquero hace ajuste de cuenta, baja los precios y despide a su empleada. El sur se ahoga y yo soy aquella muchacha que discutió con su madre para convencerla que teníamos que empezar a creer, porque soy inocente. Hazme justicia, Señor, que hablo de mí, de los asaltos que me proporcionó la tradición del mundo. No me libré de su crónica sanguinaria en mi primera edad. Vi la tonsura de los viejos albergues, las agujereadas ropas de los mendigos. Escuché dónde se quedaban los ajuares, las bibliotecas de los abuelos, las máquinas de coser, las pianolas, las sábanas de hilo. Todo un mundo infeliz allí, como una dejación de flores tristes. Y yo soy aquella muchacha que discutió con su madre hasta convencerla de que todo iba a cambiar. Esta vez sí, le dije, esta vez sí, tras la balada de aquellos parlamentos. Mi madre ya no está. Y yo ya soy como mi madre y como la madre de mi madre, cuando me escuchaban incrédula, cuando ya sabían cómo pueden cambiar los ideales del hombre con el poder y el tiempo. Debí estar loca para no creerlas. Ahora lo sé. Cuando no encuentro en las casas ganas de vivir, de preparar un ágape para amigos, de ir al cine o salir a comprar. Sí, a comprar. Comprar tendría que ser bueno. Es bueno, porque el dinero anda, se mueve, va y viene y a veces llega a casi todo. Recuerdo cuando los niños querían ser médicos y arquitectos felices, viajar a la luna, saber el flujo de otras fronteras y pulsar el pulso de los aviones. Si hubieran penalizado a los avaros y a los marxistas cultos que aspiraron a burgueses, todo sería más creíble. Ahora, decir que la mujer más poderosa del mundo no tiene corazón es una obviedad.
Y si digo Putin, Obama, Netanyahu, Musa, Mara, Ucrania, Afganistán, Mali, Estados Unidos o Israel, solamente habré dicho nombres que los mueven remotos intereses, nombres estampados en pliegos de papel que no se apiadarán de los sentimientos, de ninguno de nuestros sentimientos. Verás, yo tengo un nieto brillante, como tantos otros, un nieto que malvive en una ciudad que no es la suya, y estoy empezando a temer por él. Y voy a terminar con un texto que le tengo dedicado a otra persona muy querida para mí, que es mi querido amigo Juan de Dios Ruiz Copete, también compañero de Rogelio, que también ha escrito mucho desde mis comienzos y también le tengo mucho cariño. Este poema se llama De los maestros de la tierra y está inspirado en los nómadas que viven en el Tíbet, porque yo miro con mucha envidia a esas otras civilizaciones que, aunque parece que están a años luz de nosotros, también nosotros estamos a años luz de ellos, sobre todo por el trato que le tienen a sus mayores. El salmo está escogido del libro de la sabiduría y dice: porque su vida en nada se parece a la de los otros y sus sendas son extrañas. Porque su vida en nada se parece a la de nosotros y sus sendas son extrañas, parecen maestros de la tierra. Ellos nacieron nómadas, pastorean los yak, buscan los pastizales de la supervivencia, cruzan los paisajes del vértigo, las aguas turbulentas de los ríos, mercadean la sal y las legumbres y giran molinillos de plegarias para implorar a Dios. Ellas tendieron la alfombra y el mueble de sus enseres en el sitio del destino. Sembraron su dignidad en el fluir de la naturaleza y en el peligro de sus estaciones. Escucharon los pasos de la nieve, el soplido del viento, el crecimiento de la hierba y el rumiar de sus animales. Secaron las boñigas y encendieron la estufa. Asumieron la disciplina de ordeñar. Huelen a leche rosa, a misteriosa ubre. Sus manos son el mundo. Sus manos son el mundo. Cuando van en el té y en la luz que arde en la manteca, y del dios de la muerte las protegen los mantras que repiten ante el dios de la vida. Sus hijas bordan los delantales de las ocasiones. Sus hijos ejercitan los caballos y amaestran las águilas. Y cuando sacrifican, escogen del redil el cabrito oportuno, el que sabe de la sal de sus dedos y ahora admite la puñalada certera, porque no hay maldad en sus manos, ni codicia, ni siquiera agresividad. Cumplen el ciclo de lo justo y de las necesidades de la casa. Agasajan al huésped, y eso lo sabe el día y el espíritu de la cordillera. Cuando descansan, se sientan a tejer mantas de colores, borlas que adornan las guardapas de los caballos, los que van a correr con sus hombres y levantan las apuestas y la porfía. Por eso se acicalan y lucen los zarcillos de la boda, los delantales bordados para la ocasión. Los nietos, que aprendieron su historia y llevan en sus frentes su bendición, ayudan con el cuenco de la sangre,
miran el arte del desuello, disponen los secaderos de la carne, derriten la grasa y vierten las especias, porque su vida en nada se parece a la de nosotros y sus sendas son extrañas. Se alegran con el vino de la cebada y con el júbilo que los conduce al sitio que prueba la dignidad que marca la vejez. Parece que se han alejado de los seres del sufrimiento y no morirán en los pasillos de Occidente, en los cubículos de la soledad. Se quedarán dormidos y encontrarán el vuelo de las grullas. Su vida nada tiene que ver con la de nosotros. Nuestras sendas son extrañas y no parecemos maestros de la tierra. Muchas gracias. Bueno, pues verdaderamente ha sido una delicia escuchar a Rosa, escuchar a Rogelio. Ha sido una tarde mágica para mí, por lo menos, y le damos las gracias, por supuesto. Estamos encantados de tenerles aquí. Yo me puse en contacto con la imprenta Beatriz, o con la librería Beatriz, para que consiguiera los libros de las muertas de Rosa Díaz. Le fue imposible porque ha habido un problema con el editor, que por lo visto ha fallecido, y bueno, pues está la cosa un poco difícil de conseguir. Entonces ella ha traído pocos ejemplares porque tampoco tenía mucho en su poder, pero si alguien quiere adquirirlo, aquí están. Solamente hay, me parece, 1, 2, 3, 4, 8, me parece que hay 7 u 8. Aquí están. Muchas gracias por su atención y levantamos la sesión. Buenas tardes.